Sí, bueno, yo la estaba escuchando a Virginia Martín, ahí estamos. Ya aprendí bastante. Millennial. Bueno, entonces, ustedes me paran, me preguntan lo que ustedes quieran, pero me han pedido que habláramos de ventajas y desventajas de los inhibidores de integrasa en esta era, así que yo voy a combinar los escenarios clínicos con datos de eficacia, resistencia y seguridad, y al final vamos a hablar de las guías. Pero no vamos a repasar todos los estudios, vamos a repasar lo último. En primer lugar, quiero empezar con este artículo que apareció en el British Medical Journal en septiembre, ¿no? Y realmente todos nosotros nos sacamos el sombrero con ustedes. Se los dije al principio y lo vuelvo a decir. Ojalá todos pudiéramos aprender de lo que han hecho en la pandemia. Y es cuestión, creo que, de muchas cosas. Bueno, entonces, cuando nosotros seleccionamos un esquema de tratamiento, esto lo repasamos varias veces con todos ustedes, queremos que el objetivo final es lograr la carga viral no detectable. Por eso le decíamos a Virginia antes del paciente que estaba detectable tanto tiempo. Ese es el objetivo, y que esa no detección sea duradera, que, como dice ella, quiere que haya poca cantidad de comprimidos, que sea una droga segura, un esquema seguro, tolerable, bajo potencial de interacción de drogas, estuvimos hablando de la fluticasona, que sea conveniente y que tenga una alta barrera a la resistencia. Muy bien. Cuando nosotros decimos, ¿por qué los inhibidores de integrasa? Bueno, son drogas potentes, dicho esto de la potencia en términos de la intensidad en logaritmos de bajar la carga viral, y fíjense, más de 2 logaritmos. Hay otras drogas también que son muy potentes y que ya hemos hablado, pero las integrasas ganan. Y además, el otro tema que tienen las integrasas es la rapidez con que bajan la carga viral. Tan solo recordar las mujeres embarazadas, que lo hemos visto y discutido con ustedes, que llegan tarde y le agregamos el RALTE para que baje más rápido la carga viral en el momento del parto. Claro que años atrás estábamos acostumbrados a aquellos esquemas que hablamos antes y que presentaron ustedes en los casos clínicos, cuando usábamos no nucleósidos o drogas un poco más viejas. Lo que buscábamos era que entre el 60 y 70% de los pacientes tuvieran cargas virales no detectables a las 48 semanas, y estamos muy contentos con eso. Sin embargo, los esquemas fueron optimizándose cada vez más en términos de eficacia y seguridad, y desde donde está la raya esa hacia arriba, desde las integrasas en general. El RALTE se aprobó en el 2007 y después aparecieron las otras, ¿no? El ELVI, el DOLU y el VICTE. Fíjense que hoy queremos más del 90%, o sea que más del 90% tienen cargas virales no detectables. O sea, son drogas potentes, estamos de acuerdo. Con poco evento adverso. Uno puede discutir si es leve o no leve, si es grado 3, 4, pero siempre hay que mirar la discontinuación por eventos adversos. Si tenemos un esquema como los que usábamos antes, que la discontinuación era 13%, yo me acuerdo del Artemis y otros con inhibidores de proteasa viejos, hoy estamos en menos del 3%, 3-4% de discontinuación. Y estos son los esquemas que ya lo hemos hablado con ustedes varias veces, con Dolo, el single, Sprint, Flamingo, bueno, todos los que están ahí. Y los porcentajes, estamos viéndolo de otra manera. Y a la izquierda, los porcentajes de discontinuación. O sea, estamos diciendo en este momento que son drogas eficaces y seguras. Y fíjense que comparados con otros también, otros esquemas han mejorado. Cuando hablamos del estudio AMBER con TAF, FTC, el DARU con el COVID,
y otros, con la doravirina también, ¿no? Entonces son drogas eficaces y seguras. Han demostrado algunos superioridad frente a otros, otros al menos no inferioridad. Está claro esto. Los últimos estudios fueron con VICTE, el 1489, el 1490, que ahora lo vamos a hablar. Entonces, solamente voy a tomar unos ejemplos para recordarlo. Todos ustedes conocen estos dos estudios que fueron el racional a aprobar el Victegravir, que hoy está aprobado para pacientes que inician tratamiento o para pacientes que cambian para el switch con carga viral suprimida. No está aprobado para el fallo de tratamiento. Dolutegravir sí está aprobado además para el fallo de tratamiento, además de estos dos escenarios que les contaba. Entonces el 1489 lo tienen ahí, TAF, FTC Victe versus Abacavir 3TC Dolo. Y el 1490, TAF, FTC Victe, comparado con TAF, FTC Dolo. Y entonces se ve a 144 semanas, siempre nos gusta ver más alejado, ¿no? Entonces le pedimos a los estudios, bueno, 96, 144 semanas, porque a veces vemos todo lindo a las 48, pero resulta que a las 144 ya empieza a perder la eficacia, aunque uno acepte que pierden un poquito de eficacia con el tiempo, pero no es significativo esto. Y se demuestra claramente que el TAF FTC-VICTE fue no inferior a los dos regímenes que contenían dolutegravir. En términos de seguridad, fueron los dos esquemas seguros, ¿no? Fíjense, los que les contaba antes, que llevan a la discontinuación de la droga menos del 2%, ¿no? Esquema seguro. Y acá depende, quien mire, si dice, bueno, si lo mira el laboratorio del VICTE, dice, bueno, el DOLU tuvo más náuseas. Si lo mira el laboratorio del DOLU, dice, bueno, pero eso fue por el Abacavir 3TC. De todas maneras, sea como sea, esta cosa de enfrentarse con los datos, lo que está claro que hubo un poco más de náuseas, ¿no? En la rama de Abacavir 3TC dolutegravir, que parece estar relacionado más al componente Abacavir 3TC que al dolo en sí mismo. Y el concepto acá es que ninguno de los dos esquemas, o sea, los que contienen dolutegravir y los que contienen VICTE, tuvieron resistencia. O sea, hoy no hay aparición de resistencia cuando iniciamos el tratamiento con estos esquemas. Claro, viene ahora todo esto que estamos viendo, ¿no? Toda esta ola en los congresos de las dos drogas, que por supuesto que hay que considerar y que hay que estudiar. Entonces, yo les muestro lo último de esos dos estudios, y esto es lo último del Gemini o el Gemini 1 y 2, que compara dos drogas versus tres en el inicio de tratamiento, Dolu 3TC versus TDF, FTC más Dolu, ¿no? Es decir, los dos esquemas tienen dolutegravir, uno con dos drogas y otro con tres. Y nuevamente, fíjense la eficacia con distintas miradas estadísticas, intención de tratar, en tratamiento, se demuestra claramente la no inferioridad. Pero hay una cuestión que esto trajo bastante controversia y discusión en el mundo, que es que parecería funcionar menos las dos drogas cuando hay más de 500.000 copias, y el menos de 200 CD4, algunos grupos dicen no es nada importante esto de los 200 CD4, otros grupos dicen que sí es importante. Solo les voy a mencionar al final que esta semana salieron las guías IASUSA, donde hace algunas consideraciones, donde pone dos drogas como preferida, ahora ya suben las dos drogas Dolo 3TC, pero hace la consideración de tener cuidado con menos de 200 CD4. Y entonces, acá estamos nosotros decidiendo si tres drogas es mejor que dos drogas, pero lo que sí tenemos que ver son los datos. Y ahí, fíjense, nuevamente, eventos adversos serios fueron muy similares,
que llevaron a la discontinuación del estudio igualmente, ¿no? Ahí dice, fueron comparables en términos de llevar a la discontinuación en la semana 96. Si uno se pone hila fino, por ahí un poquito más de cosas hubo en el 3 drogas versus 2, pero la verdad es que no significativo. Y nuevamente la aparición de resistencia, nada, cero. Claro que ustedes van a decir, bueno, pero el criterio era muy estricto de no tener resistencia a nada, y así fue. Después podemos discutir algunas cosas de esto. Esta la puse lo mismo que antes, pero nada más para no mostrar todos los cambios renales y del hueso, como una tendencia a un perfil más favorable de dolutegravir con 3-TC en el riñón y el hueso, que depende de las miradas, nuevamente no fue muy significativo, pero lo hubo. O sea, mejor en ese aspecto de 2 versus 3. Eso es el inicio de tratamiento con esos esquemas últimos. Y veamos qué hay de último, de nuevo, cuando uno cambia el tratamiento. Y esto lo hemos discutido también con ustedes, que lo no negociable es mantener la supresión virológica. Por supuesto que si lo cambiamos para mejorarle alguna toxicidad, como el caso que presentaron ustedes, que tenía los lípidos altos con el lopirrito y después va a Dolu o Ralte, baja los lípidos, está muy bien, pero no está bárbaro. Pero esa paciente conservó la no detección en la carga viral y eso es lo que no hay que perder. Y esto ya lo hemos aprendido. No esperamos que aparezca la toxicidad, sino que tenemos que tratar de prevenirla. Bueno, si aparece, igual lo vamos a cambiar, pero prevenir es mejor en este escenario. Y muchas veces tenemos que cambiar por interacción de drogas, también por el caso que presentaron de la fluticasona. Y esto ya lo conocen, o sea, no vamos a volver a revisar esto porque todos ustedes son gente con mucha experiencia, así que lo saben. Lo único que quiero que recordemos es que cuidado cuando cambiamos de un esquema a otro, ¿no? Y tener siempre presente lo que la doctora Dora nos decía, que si tenemos test de resistencias previos, tenemos que mirarlos, y si tenemos la suerte de tener todos juntos como una preparadora, mucho más, porque entonces tenemos que ver, oíme, a ver, ¿qué historia de tratamiento tiene previo? Está suprimido, lo voy a cambiar, pero ¿qué historia previa? A ver si no tiene una mutación archivada, y yo por mejorarle la toxicidad, resulta que me voy, me embarco en un fallo potencialmente, ¿no? En un fallo virológico. Muy bien, entonces en este escenario de switch siempre tenemos que ver qué datos tenemos y sobre ellos trabajar. Y estos son todos los que ya saben. Ustedes, les voy a mostrar algunos últimos, que está muy de moda, que es este tango, y que también nuevamente con el dolutegravir 3-TC, versus los esquemas que venía recibiendo el paciente que contenían TAC. Es decir, que la población son pacientes que vienen suprimidos, más de 6 meses, como todos los estudios. Los estudios de switch son todos de no inferioridad y requieren 6 meses mínimamente de indetectabilidad en el esquema que venían recibiendo. En este caso era TAC, ¿no? Con distintas alternativas, más IP, más otros inhibidor de integrasa, más no nucleósidos, así era el diseño del estudio. Entonces cambian a 2 drogas, estando suprimidos, o siguen en el esquema de TAC. Y se hace el análisis 48, 96 semanas y 144 semanas. Muy bien. Fue un estudio, bueno, randomizado, abierto, ya, todo lo que conocen. Y entonces dicen, bueno, miren, ojo, el dolutegravir 3-TC, además, puede tener un lugar en el switch, en pacientes que vienen suprimidos, porque fue no inferior a los esquemas de TAF con 3 drogas, al menos en la semana 48, y no tuvimos resistencia. Entonces ahí se entusiasma todo el mundo. Y dicen además, no fue bien porque no tuvimos muchos eventos adversos,
miren, ahí, y entonces después los que favorecen 3 drogas dicen, no, momentito, vamos a mirar un poco más. Mirá, el dolutegravir tuvo un poco más de insomnio. Ujú. Y fíjate, en el cuadro de la derecha hubo un poco más de eventos adversos que llevaron a la discontinuación, ansiedad, insomnio, en las 2 drogas que en 3. Eh, sí, no es tan significativo, pero lo hubo, ¿no? Pero bueno, dolutegravir 3-TC me mostró en este estudio Tango tener un mejor perfil de lípidos que el régimen que contenía TAF. Y nosotros ya aprendimos que el TDF, el disoproxilfumarato, tenía muy buen perfil de lípidos. Es decir, dicho de otra manera, informalmente bajaba los lípidos. Este TAF puede subir los lípidos. En realidad, la implicancia clínica de eso no lo conocimos. Por eso cuando yo hablo con mis colegas y digo, pero ¿para qué vamos a concentrarnos en eso? Si nosotros nunca cambiamos el TDF por pensar, cambiamos a TDF para bajar los lípidos. No, cambiamos para bajar los lípidos de la proteasa a la integrasa. Y esto es más o menos lo mismo. Entonces hay que analizar todos estos datos en contexto, pero lo que está claro es lo que se ve acá. Que además de este tango, hay otros estudios de switch que ya lo estudiamos con ustedes varias veces que nos encontramos, pero lo nuevo ahora puede venir esta nueva era de las 2 drogas, que yo personalmente creo que tiene su lugar, pero no me parece a mí que sea para todo el mundo. De esta nueva era que entramos de las 2 drogas, hay cosas muy interesantes como es la biterapia en forma intramuscular. Y entonces se acuerdan del Atlas y el FLAIR, estudios que en pacientes, todos estos en switch, que venían de recibir comprimidos, están no detectables, como con no nucleósidos, integrasa, IP, y pasan a cabotegravir, el inhibidor de integrasa intramuscular con rilpivirina, un no nucleósido intramuscular, antes, una vez por mes. El FLAIR venía solamente de un esquema, que era dolutegravir a Bacavio 3-TC, no de varios. No detectable, y pasa lo mismo, cabotegravir, rilpivirina, intramuscular. Y el Atlas 2M, que nosotros estamos participando, tengo pacientes míos que están ahí, personas que venían del Atlas anteriores, o sea que venían cada 4 semanas, y las randomizamos porque este Atlas 2M estudia una rama que es intramuscular, cada 4 semanas no, yo me equivoqué, dije una vez por mes, no, estaba bien, cada 4 semanas, sí, o cada 2 meses. Entonces el Atlas 2M lo que hace es, ya teníamos todo el soporte científico de que una intramuscular por mes era eficaz. Entonces lo que hace el Atlas 2M es decir, bueno, podemos dar en vez de una intramuscular por mes cada 2 meses para facilitarle la vida a la gente. Y así fue como se hizo el estudio. Tuvo una primera parte de comprimidos orales, que fue un mes, y enseguida después, que fue con cabotegravir y rilpivirina, enseguida después se randomizó a recibir una ampolla intramuscular de cabotegravir más una ampolla de rilpivirina una vez por mes versus estos mismos compuestos cada 2 meses. Y lo que se ve es similar eficacia virológica. Nuevamente fue no inferior, y lo que uno ve es que no hubo diferencias entre 4 semanas y 8 semanas, lo cual da bastante entusiasmo para seguir adelante con esto, ¿no? Hubo algunos pacientes que tuvieron resistencia, y ahí están viendo de dónde era el paciente de Rusia con un subtipo diferente. Eso está más analizado en el estudio. Pero la conclusión es que la eficacia virológica fue muy buena,
y que en realidad hubo poca emergencia de resistencia, como ven ahí, en las dos ramas. Y que, no sé si está acá, los pacientes hicieron como una encuesta de satisfacción y los pacientes estaban muy contentos. Hace poquito les cuento, así como recreo, llamaron como estábamos participando en el Atlas 2M para ver si yo les podía decir qué decían, qué opinaban los pacientes y qué opinaba yo de esta estrategia. Y entonces yo les decía, no es para toda la gente, porque hay gente que ya conocemos, que se da la vacuna y se desmaya, se da una intramuscular y es una cosa tremenda, que no le gustan los intramusculares de ninguna manera, ni los antibióticos, de esto, de lo otro. Hay otros que prefieren seguir con una pastilla todos los días, y hay otros que están agotados de la fatiga al tratamiento de todas las pastillas, todos los días, y que quieren olvidarse del tratamiento, y eso hace de que se olviden de que tienen HIV. Eso es lo que les puedo decir de casi todos ellos. Bueno, me olvido de que tengo el HIV porque me doy la intramuscular y chao. Después si quieren profundizar. En esta parte de la resistencia, este es un trabajo de hace unos años, de Joseph Libre, donde dice que la resistencia es de acuerdo a la clase, nada nuevo que ustedes no hayan conocido, y saben que el dolutegravir y el bictegravir tienen alta barrera genética, y como hoy lo analizamos con ustedes, la aparición de lo que nos decía Dora, de la 155, de la 148, hay resistencia al ELVI y al RALTE, pero el dolo sigue siendo activo. Claro, cuando aparece una mutación que es la 140, puede complicar junto con la 148 al dolo o a otras más, ¿no? Bictegravir tiene un poquito más alta la barrera genética que el dolo. Hay complejos acá, y además, me voy a decir, la 138K también que le pega al dolo y que le echa al RALTE y al VITA. Bueno, este es un estudio grande, hay varios, donde dice que, bueno, que aún sepa que pueden ser resistentes al dolutegravir, pueda todavía ser sensibles al VITA. Pero eso no tenemos datos clínicos. Este es un paciente mío que se los traje para hacer el ejercicio breve, de decir, de cómo pensamos el switch cuando hay resistencia. Tiene 61 años, es HIV positivo del 2006, empezó tratamiento con abacavir 3TC favirense en otro lugar, y después de 4 años tuvo fallo virológico, y con eso viene acá a Helios. Le cambiamos, de acuerdo al test de resistencia, a tenofovir, FTC, más atazana rito, en el 2010. Del 2010 hasta el 2020, no detectable. Y este año, en marzo del 2020, él ya me pedía que quería tomar una pastilla por día. En fin, le cambié a TAF, FTC y bictegravir. Esos son los CD4, la carga viral, nada para señalar. Pero miren el test de resistencia. Tiene la 74B, que es para nucleósidos análogos, 101 y 103 para no nucleósidos, porque tomó el efavirenz y falló, y estaba con abacavir 3TC, y la 74 es seleccionada por el abacavir. Y tiene la 181C, también no nucleósido, y 190A, muy bien. De manera que tenía la 74B, que es seleccionada por el abacavir, pero y la 184, que sensibiliza al tenofovir. Entonces, no tuvimos miedo de cambiarle al tenofovir y al bictegravir, porque estamos pasando a un esquema con más alta barrera genética, y porque el TAF está totalmente activo, ¿está? Es decir, esa mutación es seleccionada por el abacavir. Y está ahora con carga viral no detectable, y la verdad que yo creo que va a seguir así. Entonces él tenía resistencia mucha a no nucleósidos, y el TDF estaba activo. ¿Está? Bueno, muy bien, entonces dejamos el inicio, el cambio, los estudios nuevos, vimos algo de resistencia, y veamos ahora el tema de la seguridad. ¿Qué pasa
con el dolutegravir en la vida real. Hay una diapositiva que no la puse, pero que dice cuándo se aprueban las drogas y después los eventos adversos que vemos cuando, fuera de los ensayos clínicos, cuando empezamos a usar a más cantidad de gente, es decir, más población recibe los tratamientos. Y eso pasó desde con la anemia con el acetate y la lipodistrofia en la época del indinavir, todos se acuerdan, que aparece después la lipodistrofia. Muy bien. Esto es lo mismo, aparecen los trastornos neuropsiquiátricos después de un uso en la vida real, ¿no? Son datos, por eso uno dice datos en los ensayos clínicos y datos de la vida real. Las dos cosas son importantes. Obvio que nos basamos en los ensayos clínicos pivotales para dar lugar a la aprobación de drogas. Y entonces acá empiezan a describirse distintos grupos, algunos problemas, que ojo, que ya en el single, ¿se acuerdan del estudio single? Ya se veía un poquito de insomnio, que llamaba la atención un poquito más que el efavirenz. Todo eso, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque el efavirenz que da toda esta cosa. Pero bueno, ellos empiezan a señalar que en esta corte hubo problemas del sueño, sobre todo, y luego cefaleas. Asociados al dolutegravir. Después el estudio de Hoffman, que fue retrospectivo, y entonces todo el mundo criticó, bueno, retrospectivo, pero era una N muy importante. Él dice, bueno, tuvimos que discontinuar un 5.6%, que es bastante. Y la primera causa fue insomnio o trastornos del sueño. Y en esos incluyen sueños vívidos también, ¿no? Que eso lo vimos, eso lo vimos. Bueno, después pesadillas, cefaleas, las parestesias también las vimos, en algunos casos depresión, y menos esta cuestión de la psicosis que ustedes mencionaban, pero que está descrita. Y entonces empiezan a aparecer qué factores de riesgo, mujeres más que varones, y más de 60 años versus menos. Y parece que no tuvieron relación con los dosajes de dolutegravir en sistema nervioso central. Parece que no está vinculado a esa toxicidad, todavía no sabemos por qué es. Pero una vez suspendido, en este caso, se recuperaron rápidamente. Bueno, y acá se hace un análisis donde se consideran a los dos estudios alemanes, el que les mostré recién y el anterior, y entonces, fíjense, nuevamente, el insomnio y las alteraciones en el sueño. Eso lo conversamos con ustedes también. Más frecuente con dolo, menos frecuente con el LELVI y el RALTE. Todavía nos falta tiempo para ver lo del VIC. No puedo decir nada, no tenemos datos fuertes ahí. Y esto que veíamos ahí, que estaba además asociado, además de más de 60 años, mujer con el uso concomitante de vaca. Eso es lo que dice estos estudios. Esto fue ese estudio italiano que dice, bueno, miren, los trastornos del sueño, o la pérdida del sueño, está asociado con diabetes, hipertensión. Eso no se volvió a documentar, yo eso lo tomaría como mucho con pinzas, ¿no? No se volvió a reproducir en otros estudios. De la misma manera que tampoco en este estudio italiano, que dice que, bueno, pasándole el dolutegravir a la mañana, por ahí eso que tiene de insomnio o de alteraciones del sueño se resuelve. No sé si es así, nosotros no lo probamos. Por ahí ustedes sí tienen experiencia en eso, después lo conversamos. Y esto que lo traje porque fue uno de los últimos estudios publicados, que juntan, de Hoffman y Libre, que juntan todos los estudios de la vida real con dolutegravir, y son los eventos adversos neuropsiquiátricos. Y los juntan y los analizan, y da una N de 6.400 pacientes. Y dicen, miren, ojo, que está presente los eventos adversos neuropsiquiátricos, tuvimos que suspenderlos en un 3.5% de los pacientes. O sea, que están. Si es más grande, si es el uso de abacavir, si son mujeres, no sabemos. Pero está. No es muy frecuente, pero se ve.
Y el otro tema, además de eventos del sistema nervioso central, el otro tema que hoy, como han visto en muchos congresos, es un tema central, es el aumento de peso. Pero ya veíamos el aumento de peso, ¿no? Entonces estamos todos locos con el aumento de peso. Bueno, la conclusión es que las integrasas aumentan de peso. Estamos todos de acuerdo. Ahora viene la discusión de quién aumenta más, y cómo y por qué. Entonces, lo primero que quiero decirlo es que no sabemos este aumento de peso eh, y que es multifactorial. Eh, no es una sola cosa. Hoy estamos viviendo, más allá de la pandemia, un ambiente obesogénico, desde todos lados que lo miremos, que no era lo mismo que hace 10 años atrás. Pero bueno, estas imágenes que ya las conocen, nosotros decíamos antes, en el pasado, la lipoatrofia, ¿qué era? Perdían la grasa en los brazos, en las piernas, en los miembros superiores e inferiores, sobre todo la grasa subcutánea. ¿Mm? Eh, Después empezamos a ver la lipohipertrofia, y después las cosas mixtas. Pero la lipohipertrofia era sobre todo a predominio de la grasa visceral. Y ahora lo que vemos es la mezcla de las dos cosas, el aumento de la grasa subcutánea y visceral, que se ve. No en todos los pacientes, pero se ve. Ustedes tendrán experiencia, y más ahora que van a empezar a usar el dolo, se ve con todos, ¿no? Con el Rante también lo veíamos, quizás no le hayamos prestado mucha atención. Y entonces les decía, el ambiente obesogénico, los hábitos, el ejercicio, si alguien toma antidepresivo o no, que sube de peso, etcétera, etcétera. Y miren, esto es el aumento de peso a 96 semanas en los pacientes que inician tratamiento y que vienen de estudios bien hechos, randomizados, controlados. Todos aumentan de peso. O sea, hay que aceptar que los nuevos tratamientos son muy buenos, excelentes, pero dan aumento de peso. Y entonces, miren, hay mediana o media o al promedio, pero va entre 2 y 3 kilos, algunos más, a los 48 y 96 semanas. Este gráfico muestra las 96 semanas. Y ya empezamos a preocuparnos por la asociación del TAF con el dolutegravir, que para hacerles el resumen, hasta ahora está planteado como uno de los esquemas que podría aumentar de peso y que sería el primero. Entonces, ¿cuánto le aporta el TAF o cuánto le aporta el dolutegravir? Todavía no lo sabemos bien. Y entonces, solo para graficar esto y decirles que si miramos el estudio Advance, se agarra un ataque, sobre todo a las mujeres, porque bueno, el Advance fue hecho en Sudáfrica, en otro lugar, y entonces comparó el TAF-FTC-DOLU versus el TDF, el disoproxil-fumarato, con el FTC-DOLU, versus el TDF-FTC-favirenz. Todos aumentaron de peso, el que menos aumentó fue el no nucleócido, esto se comprobó en otros estudios, y el que más aumentó de peso es la asociación de TAF-FTC2. Claro, la diferencia entre mujer y hombre, sí. Y a las 144 semanas las mujeres aumentaron 12 kilos de peso. Es algo para tener en cuenta. Hay que ver qué es lo que nos pasa en nuestra región, qué es lo que pasa en Latinoamérica, qué otras variables hay, pero llama la atención. Claro, y entonces ustedes pueden decir, bueno, y otros estudios que dicen, y Paul Sachs, que es lo de la derecha, agarró todos los estudios de Guillen. Y entonces dijo, bueno, lo digo en nombre comercial, así no pierdo tiempo, del Strive, el Gemboya, pero los anteriores, el 934, con TDF, Favirenz, papá. Y claro, los esquemas viejos aumentaban poquito, 1 kilo, 1,5 kilos. Los esquemas nuevos versus el comparador, 3 kilos, promedio entre 2,5 kilos y 3. Entonces vimos cuestiones de seguridad que tienen que ver con lo neuropsiquiátrico, cuestiones de aumento de peso, saber que estamos en un momento donde seguramente vamos a tener más claridad en un futuro, y cuestiones nuevas que tienen que ver también con el embarazo. Y ya habíamos estudiado, en el estudio Obsepamo, la asociación del dolutegravir con alteración en el cierre del tubo neural.
¿no? El cierre del tubo neural ocurre en los 28 días, los pediatras lo saben mejor que yo, y este estudio, sepamos, primero, el primer análisis, que se hizo un análisis interino que no estaba previsto, se hizo en Botswana, en un lugar donde concentraba el 45% del total de nacimientos. Hoy, con los últimos datos, concentran más del 80%, es decir, de los nacimientos. Es decir, que el denominador aumenta. Y entonces vamos a ver lo último, porque lo anterior ya lo saben. Habíamos visto que la asociación de dolutegravir con el cierre del tubo neural era 0.9. Y ahí vino todo el llamado a toda la comunidad científica, ojo con el dolutegravir, 0.9, y comparado en el gráfico de arriba a la derecha con los otros esquemas, ¿no? Fíjense que no contienen dolutegravir, 0.1, bla, bla. De este 0.94 baja después a 0.30. Y de 0.30 baja ahora, en este cuadrito que ven ustedes abajo, 0.19. Entonces, claramente es mucho menor el riesgo, mucho menor, pero aún sigue siendo un poquito más alto que los otros regímenes de tratamiento. Entonces, después vamos a discutir esto, cómo trasladamos todo esto a nuestra práctica. Lo dejamos para la discusión, que va a estar linda. El resumen, entonces, estos datos que son últimos, es 0.19, el riesgo en el cierre de tubo neural, y Rebecca Sage, que fue la que lo presentó y viene estudiando, dijo esto en el Congreso, de 0.94 a 0.19, pero además dijo, miren, lo esperable es que se mantenga estable en 2 casos por mil, y no esperemos que vaya a bajar más. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacen las guías? ¿Qué hacen? Bueno, las guías dicen, ya habíamos aprendido que la Organización Mundial de la Salud ya dijo el año pasado, no importa, nosotros recomendamos dolutegravir como droga preferida a todo el mundo. Si se embaraza a la mujer también, porque miren, en el África preferimos darle dolutegravir, considerar ese riesgo cuando era más alto también, y no ha cambiado, o si no, preguntarle a la mujer. Pero la Organización Mundial de la Salud no se movió de eso, y entonces dice para todo el mundo el dolutegravir. La DHHS, que era más conservadora, con estos datos dice, miren, nosotros decimos preferido en la mujer embarazada en todos los trimestres, porque el problema es en el momento de la concepción, que eso ya lo sabemos todos, ¿no? Es decir, en la mujer que viene bajo tratamiento, tomando el tratamiento antirretroviral y se embaraza. No es en el segundo o tercer trimestre, ni siquiera en el primero, dependiendo, 28 semanas, dijimos, después sabemos que está embarazada, no llega después. Entonces dice, preferido en todos los trimestres. Pero alternativo, momentito, alternativo, es en la mujer que trata de concebir. Y las CEACS del año pasado dicen, bueno, nosotros no recomendamos en la mujer en edad fértil o que quiere embarazarse, no lo recomendamos, y lo iniciamos después de 8 semanas. Entonces yo le pregunté a Susana, le pregunté a varios otros colegas, ¿qué pasaba con las guías en la región? En realidad no hay nada publicado, lo busqué especialmente para ver qué adoptaba cada país en función del dolutegravir y embarazo. Y no tenemos una guía que sea homogénea en toda la región. Brasil se adhirió, y ya saben eso, a la Organización Mundial de la Salud. México, puse ahí Uruguay tímidamente, porque sé que ustedes lo están usando como primera línea, y Susana me decía, bueno, ahora nos estamos moviendo, pero hay que ver también caso por caso, y ustedes me dirán. Nosotros todavía seguimos tratando de no darlo en la mujer en edad fértil, pero esto yo creo que va a cambiar porque ya la Argentina adoptó el dolu de primera línea, entonces va a haber que discutirlo, posiblemente, ¿no? Pero el mensaje es, los países están discutiendo a ver qué hacen con el dolutegravir en el momento de la concepción, los países de Latinoamérica. Y finalmente me quedan 2 y terminamos. Estas son ventajas y desventajas del VICTE, DOLU, ELVI y RALTE.
qué es lo que me pidieron ustedes. Entonces ahora me dice, ¿por qué no mostraste esta diapositiva? Y chau, te ahorraba todo lo demás. Bueno, no, porque vale la pena repasar todo. Entonces, esto ya lo conoce. Lo vimos, lo analizamos eh, en toda esta presentación y ya lo sabían. Así que eso se los dejo a ustedes. Hay ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿eh? Lo nuevo es que esta semana, como les contaba, después les paso la guía, pero bueno, la nueva de la IASUSA, que está en rojo, es que estas están todas las guías internacionales actualizadas. En todas están los inhibidores de integrasa, pero está el Victegravir y el Dolutegravir y el RANT. El ELVI ya no, por esto del COVID, las interacciones, la barrera genética y bla. En todas está el TAF con FTC y el TDF también con FTC y 3TC, porque hay lugares que tienen genéricos. Pero no está el Abacavir 3TC solo, únicamente Abacavir 3TC con el doble, coformulado. Quiere decir que nos vamos acercando un poco más ahí con los nucleósidos. Y lo nuevo es que aparece el dolutegravir con 3TC como preferido también en la DHHS de diciembre del 2019, en la EACS también aparece, y ahora también aparece en IASUS. Muy bien, pero con restricciones. Entonces, cuando nosotros hablamos, decimos, bueno, todo lo que vimos está muy bien. Ahora, ¿es para todos los pacientes? Y bueno, probablemente haya pacientes para el 3TC y pacientes para las 3 drogas, ¿no? Entonces, ahí creo que está lo nuestro, de aportar lo nuestro, de la experiencia, categorizar al paciente, ver de qué se trata. Bueno, en resumen, las restricciones del dolutegravir con 3TC es la restricción, no con pacientes que inician tratamiento, esto es inicio de tratamiento y tienen más de 500.000 copias. El CD4, ahí es menor, ¿no? No con menor a 200 CD4, no. Tiene que tener hepatitis B excluida y tiene que tener un test de resistencia basal. E incorporé esta frase ayer porque decía, no, tampoco darlo en un paciente que esté cursando una infección oportunista y que esté recibiendo otros tratamientos. Entonces, bueno, lo nuevo les diría, aparece ahora la biterapia de dolutegravir con 3TC como una alternativa preferida con estas restricciones. El inicio rápido tampoco considera la biterapia, sino drogas de alta barrera genética, y ahí el Victe y el Dolu, con el TAF o TDF, porque es inicio rápido, y no podemos esperar usar el Abacavir o con el test de hipersensibilidad. En conclusión, los inhibidores de integrasa constituyen la primera línea de tratamiento hoy, y en Latinoamérica nos estamos moviendo hacia los inhibidores de integrasa. Por suerte, son drogas potentes, seguras, bien toleradas, con bajo potencial de interacciones. Hay algunas limitaciones, nuevamente, pedir todo, ¿no? Pero estas limitaciones las tenemos, son drogas fenomenales, pero hay algunas cosas que hay que considerar. El RANTE tiene varios comprimidos, un poco baja barrera genética, pero es el más puro en interacciones. El ELVI necesita booster, el DOLU lo vimos asociado a insomnio, alteraciones psiquiátricas, el VICTE tiene la limitación con la rifampicina, y el DOLU, el VICTE y las integrasas verlo del aumento de peso, no claro mecanismo. Pero sin duda los beneficios superan ampliamente los riesgos, pero hay que considerar. En esta etapa, acordarnos de cuidar a los demás, pero también acordarnos de cuidarnos a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por la atención. Ya terminé. Muchas gracias, Isabel. Espectacular, brillante, como siempre. En realidad estamos todos de acuerdo con a veces yo ahora mirando todo esto y todas las cosas que nosotros incorporamos de los inhibidores de la integrasa,
estamos todos de acuerdo en empezarlo. A veces lo que nos pasa es, como lo vemos en los casos clínicos, es cuando nos va mal y tenemos que volver para atrás. Y eso es re difícil, ¿no? Porque decís, ¿y ahora qué hago? ¿No? Cuando llegaste ahí, decir, ¿y ahora cómo voy para atrás? Nos cuesta mucho más, ¿no? No sé si piensan lo mismo. Sí, yo creo que sí, pero mira, a mí lo que me parece es que por ahí los tratamientos tienen, los sistemas cada uno tiene un lugar, ¿no? Hay pacientes que son para estos sistemas o para otros. Y es verdad lo que decís, nos cuesta ir para atrás. Pero nuevamente ahí está la evaluación clínica, que es muy importante, ¿no? De nosotros. Bueno, aumentó de peso mucho. Se hacía largo, pero yo tengo fotos de pacientes míos que aumentaron de peso un montonazo. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a cambiar las guías, las drogas no sirven, y No. tendremos que estudiar a ver qué estrategia hoy podemos usar. No tenemos hoy un switch. La doravirina parecería aumentar menos el peso, la doravirina. Pero no tenemos datos todavía, es decir, cambiamos la integrasa, uno que le aumentó un montón el peso, a doravirina y va a bajar de peso. No lo podemos decir todavía. Pero sin duda que hay cosas que hay que considerar, porque aumentan de peso, por ahí, viste, tienen más predisposición a tener diabetes, eventos cardiovasculares. Entonces, hay que poner todo en la balanza, sí. Eh, Isabel, Sí, Lidia te agradeció y Héctor tiene la mano levantada. bueno, ¿Acepto? gracias. Ah, dale, Héctor. Puedo hacer una pregunta, un par de comentarios y un par de preguntas. No, en los comentarios que tú decías, la posibilidad del cambio en el horario, el dolutegravir con el insomnio. Yo la verdad que no he tenido problemas con insomnio, pero sí con cefaleas con el dolutegravir. Y a varios de los pacientes le he cambiado el horario, que siempre lo tomaban en la mañana, lo pasaron a la noche. Yo no sé si se duermen y se olvidan de la cefalea, pero pude continuar con eso. Bueno, eso es Después, bueno para tenerlo en cuenta para nosotros, compartirlo. Está muy bien, está muy bien. Y después un par de cuestiones. Nosotros ahora tenemos los accidentes laborales o la profilaxis post-exposición laboral, se hace todo centrado acá en el banco de seguros, tanto trabajadores públicos como privados. Y para mí tienen pautas medias viejas, pero ¿qué rol tienen los inhibidores de integrasa en la profilaxis post-exposición? Es la primera indicación, así, Estamos de acuerdo. te digo, totalmente. Pero Nosotros, ojo, Aníbal y Héctor, no sé qué Aníbal me estabas preguntando. Ojo, porque también nosotros tenemos pautas viejas, para hacerles entender que hay que cambiarle, no es fácil. Pero hoy es la primera indicación, y es lógico porque baja rápido la carga viral si fuera, el mecanismo de acción y todo eso. perfecto. Eh, Sí, nosotros pero en el militar, por ejemplo, que no tiene la cobertura del Banco de Seguros, lo hacemos con inhibidores de integrasa, pero el resto. claro, lo haces con el DOLU, si tenés DOLU, o con el RALTE, el que tengas, sí. Hoy es Ujú, primera indicación. perfecto. Y la otra consulta, que también es una consulta particular, ¿qué hay de literatura, o si sabés, de falsos positivos en THC en orina en los que usan dolutegravir? Porque Mira, estuve a propósito de un caso y encontré algunos trabajos con efavirenz, pero con dolu no encontré nada. no, yo Es tampoco. Eso me lo preguntaron la otra vez. No encontramos nada, pero bueno, lo voy a volver a buscar. Eh, no sé esa parte, si es falso positivo, si puede dar eso. Eh, Creo que no, hay que analizarlo más en profundidad, pero no te puedo decir que sea efectivamente certeza de eso. perfecto. Gracias. No de nada. Esa te la debo, ¿eh? Bueno, a la próxima. Ya tenemos motivo de próxima reunión. Aníbal, ¿vos querías decir algo? No, una cosita que respecto a los efectos, yo también he tenido pacientes pocos, pero con Dolu tienen trastornos del sueño. Y a mí lo que me llamó la atención es que cuando consultaron, la mayoría ya había cambiado el horario por su propia disposición y tomaba todo el plan de mañana. Pero todos
todos, no tengo un número, no es tan alto el número, pero casualmente todos unánimemente reconocen que desapareció con el cambio de horario, que no fue prescrito por mí, simplemente que puedo comprobarlo ahora. Y después esto último era un poco reafirmar eso, la duda que hay sobre el efecto del test positivo para cocaína y otros derivados con efavirenz y con dolutegravir. Bueno, eso lo voy a buscar ven? entonces. Sí, eso no sé si hay. Mira, vos sabés que en los ensayos clínicos que participamos con estas integrasas, de Dolu te puedo decir, porque de Victen no participamos, y eso que se hace, ¿viste? Se hace frecuentemente, ese dosaje en orina, en los ensayos clínicos no vimos eso. Pero bueno, lo voy a buscar, sí, lo voy a buscar. Una cosa gracias, Luciana. Mira, una cosa que se vive acá en la Argentina es que, bueno, Pedro, que fue pionero en este tema de las dos drogas, hay como una cuestión de dos drogas versus tres, y esta lucha, digamos, ¿no? Y yo creo que uno tiene que decir, nosotros como grupo nos sentimos más cómodos en el uso de las dos drogas en el switch, ¿viste? Cuando hay alguna toxicidad en un paciente que no tenga resistencia previa, pero tenemos datos fuertes para empezar con dos drogas. No somos uno de los grupos que más empiece con las drogas, que yo les pueda decir a ustedes, mirá, nuestra experiencia, no, por ahí hay otros grupos que tienen más experiencia que la nuestra. Nosotros somos más conservadores en ese sentido, pero quizás sea una práctica que después tengamos que cambiar en el tiempo, ¿se entiende? No sé si ustedes allá por ahí tienen más experiencia con el uso de dos drogas, ¿o no? Yo les pregunto a ustedes. No, yo voy a debutar ahora con este nene. No, pero yo tengo te va a ir bien. experiencia en los switch, pero no en el inicio. Claro, sí. Yo estoy iniciando ahora con dos drogas, me estoy animando. Lo que pasa es, a nosotros nos pasa que nuestras guías, por ejemplo, no se actualizan frecuentemente como se actualizan las otras, ¿no? Entonces después nos pasa acá que todos hacemos nuestros tratamientos muy sui generis, de acuerdo a lo que vamos leyendo, a este tipo de encuentros que vamos aprendiendo. Pero nosotros estamos, y en el hospital militar estamos haciendo un trabajito en cuanto a esto, estamos haciendo switch en estos, ¿no? Sin resistencia previa y para simplificación, y estamos también haciendo de inicio. Muy bien. Y Perdón. vamos a ver qué resultados tenemos. Nélida levantó la mano. Nélida. Ahora sí, con el micrófono. La consulta es acerca de una paciente que vino de otra institución a lo público, donde estoy yo, y ella tiene aparte del HIV, una patología hepática, ¿sí? Con una cirrosis autoinmune. Y ella ya vino desde la otra institución con tenofovir, 3-TC y dolutegravir. La pregunta es, teniendo la afectación hepática autoinmune, después de tratarla o controlarla y viendo que la carga viral sea indetectable, ¿se podría pasar a biterapia a esa señora, a esa paciente? Sí. Porque no es infecciosa. Claro, la pregunta ahí, Nelly, es El ¿por qué le quiere dolutegravir. pasar a biterapia? Perdón, me Claro. salió otra vez, no entendí. Claro, que la pregunta es, ¿vos la tenés no detectable y está con un solo comprimido?
No, ella viene de otra institución, recién va a ser un mes que va a estar con nosotros, ya viene, tiene una cirrosis hepática autoinmune, Sí, sí. ya viene con el tratamiento de tenofovir 3-TC, dolutegravir, y la pregunta es, si yo ahora en los controles, más allá que está con la hepatóloga, y está indetectable, ¿podría sacarle el tenofovir, asumiendo claro. que no es viral y es autoinmune, y dejarla en Sí. mi terapia? Sí, sí, vos decís para hacerle un esquema con menor toxicidad. El esquema que tiene no tiene toxicidad hepática, pero supongamos que ella el día de mañana tenga algo en el riñón o alguna cosa y demás, 2 drogas, es menos toxicidad. Desde ese punto de vista, estás completamente habilitada a hacerlo, no tiene resistencia, está lo detectable, claro, podés cambiar las 2 drogas. Y, Por el hecho, yo supongo que debe estar con el tenofovir por el hecho de que tenía una afectación hepática, pero digo yo, al ser autoinmune me surgía esa duda, si se podía levantarle el tenofovir y hacerle solo biterapia, si está indetectable. Sí, sí, no le veo ningún inconveniente. No sé qué Ah. tiene además. Isabel, en este caso, ¿no? Porque tiene una cirrosis compensada, pero si fuera descompensada, meterle dolutegravir, ¿no puede ser riesgoso? Lo que pasa es que vos decís, primero, lo que estamos preocupándonos es por la toxicidad en el hígado o la toxicidad en el riñón. El dolu sabemos que puede aumentar la creatinina por inhibición de la secreción, pero no da daño renal, digamos, no altera la función renal. Entonces, no, me parece que no. Y desde el punto de vista de ser una droga tóxica para el hígado, tampoco. O sea, no, me parece que no. En este caso estaría tranquila. Distinto es si vos me decís, mira, le voy a dar un inhibidor de proteasa y el hígado. Eso es diferente, ¿eh? Pero con la integrasa no hay problema, y si es el riñón el que te preocupa, Héctor, tenemos que tener en cuenta esta elevación de las creatininas, que a veces empasta, ¿viste? El panorama, que aunque sepamos que el filtrado glomerular va a estar bien y no tiene daño en el glomérulo, a veces preferimos evitarlo para sacar cosas del medio. Pero no, la puede ir controlando, le cambia. No, me parece que está bien, sí. No te deja tranquilo a vos el dolo en este caso. El hígado me preocupa, ¿no? Yo tengo el concepto que en una cirrosis hepática o el dolu no es muy benigno. No sé, habría que chequear esos datos. Mira, la cirrosis, Pues viste que los yo, datos son difíciles de encontrar, nunca sabemos bien la farmacocinética de las drogas y demás. Pero creo que no está dentro de las drogas así tóxicas, ¿eh? Si me decís IP, ya ahí es diferente. Si me decís Efavirenz, te diría que sí, pero me parece que no, con las integrasas estamos más tranquilos. gracias. No. Muy bien. Muy ¿Alguien bien. quiere hacer alguna pregunta Gracias, más? Isabel. No, de nada, por favor. Porque la verdad que estuvo muy productivo, excelente como siempre, Isabel, tus aportes y estos encuentros que lo vamos a seguir haciendo, lamento comunicarte,